Por ejemplo, en la pregunta 1, una de las técnicas no es probabilística, pues claro, las muestras probabilísticas son sistemática, estratificada, aleatorio simple, y de casos, pues no es un tipo de técnica de muestreo probabilística. En la pregunta 2, ¿en cuál de las técnicas de muestreo que siguen no estamos obligados a usar fórmula para calcular el tamaño de muestra? Pues no estamos obligados a usar fórmulas en muestras por conveniencia, ¿no? O sea, de casos. En este caso, la muestra de casos no requiere un diseño de un tamaño de muestra. Luego el 3. Un requisito básico para aplicar el muestreo aleatorio simple es que la población de estudio sea grande, pequeña, heterogénea, homogénea, pues que sea homogénea, ¿no? Siempre hemos dicho eso. Cuando la población es homogénea, aplicamos el muestreo aleatorio simple. La muestra probabilística le permite al investigador efectuar el estudio en menor tiempo, ahorrar recursos, trabajar con pocos casos, no, pues le permite con los datos obtenidos realizar inferencias válidas a la población de estudio. 5. Se dice que una muestra es representativa de una población ¿cuándo? Cuando cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida diferente de 0 de conformar la muestra, que los elementos de la muestra tienen las mismas características que los de la población, pues estos dos son criterios válidos. Nos inclinamos por el último. Los elementos de la muestra tienen las mismas características que los de la población. 6. Para estimar el nivel promedio de proteína de cierta población de pacientes con cáncer, se calculó una muestra de 30 usando las siguientes especificaciones. Promedio 7,8, desviación estándar 1,4, Z 1,96 y error máximo tolerable 0,5. Si los investigadores deciden aumentar el valor del error muestral, el tamaño de muestra aumenta, disminuye, sigue igual. ¿Qué dicen ustedes en la pregunta 6? Vamos. Disminuye. ¿Están seguros? ¿Se inclinan porque la muestra disminuye? Vamos. Vamos, chicas, chicos. ¿Qué dice la sala? Bueno, voy a llamar con nombre. ¿Qué dice el estudiante Milagros del Pilar Tocto? ¿Qué dice Lucero Vaca? Disminuye. Disminuye. Miren, vamos a un ejemplo práctico, o sea, vamos a trabajar esto con números para observar qué pasa con las muestras cuando aumentamos el error o cuando disminuimos el error. Entonces, dejo de presentar y ahora voy a presentar toda mi pantalla en este momento para trabajar este ejercicio de aplicación. Entonces ahora muestro toda mi pantalla, todo mi escritorio. ¿Correcto? Estoy mostrando mi escritorio. Vamos a ver el trabajo número 6 y la calculadora estadística. Esta es la calculadora estadística. Vamos a trabajar con la hoja 4. ¿Todos tienen la calculadora, chicos? Vamos. ¿Tienen la calculadora? Sí, doctor. Ya, todos entonces nos ponemos muy listos con la calculadora.
porque vamos a trabajar algunas aplicaciones. Me esperan un minuto que alisto mi... Trabajamos con la hoja 4, ¿ok? Hoja 4. Trabajamos con la hoja 4. Doctor, ¿Sí? ¿podría participar en esta pregunta? Sí, pero ya la estoy desarrollando. ¿Cuál es tu aporte, por favor? Ya, solo quería mencionar que yo ese problema lo hice con la fórmula de media poblacional, porque ahí intervienen los datos que están mencionando y Correcto. solamente se deduce que como el error está dividiendo, entonces al hacerlo más grande hace que el resultado se haga más pequeño, porque divide el Correcto. resultado. Correcto. Muy bueno tu razonamiento. Excelente. Eso es lo que voy a demostrar con una aplicación. Entonces, vamos a trabajar la hoja 4, Sample Size. Vamos a la hoja 4 y la hoja 4, observar la hoja 4, tiene una sección arriba, dos izquierda, derecha y una sección abajo, izquierda, derecha. Entonces, la sección de arriba tiene tamaño de muestra requerido para una media cuando la población es desconocida y a la derecha tamaño de muestra para una media, para estimar una media cuando el tamaño de la población es conocido. Parte inferior, tamaño de muestra para una proporción, para estimar una proporción, población desconocida, y a la derecha tamaño de muestra para estimar una proporción cuando la población es conocida. Entonces, aquí tenemos programadas las fórmulas de trabajo y vamos a elegir y reemplazar según sea el caso. Entonces, arreglo mi escritorio para trabajar, arreglo mi escritorio y voy a reemplazar este ejercicio 6. Voy a reemplazarlo. Voy a reemplazar el ejercicio 6. Correcto, voy a trabajar con el ejercicio 6 y me piden hallar el tamaño de muestra. Vamos a constatar, ¿no? Me dicen que el tamaño de muestra fue 30 y se trata de los datos que tengo, el promedio, la desviación estándar y el error. El error máximo de estimación y el nivel de confianza. Como no sé la población, utilizo esta fórmula de acá, en donde voy a borrar estos datos y voy a ingresar la desviación estándar 1,4. Observen el nivel aceptable de error, 0,5 y el nivel Z 1,96. En este caso se utiliza nivel de significancia, es decir, ojo, en estas hojas de trabajo se utiliza cuando el nivel de confianza es 95%, el nivel de significancia es 0,05 o 5% y es el valor que se utiliza. Cuando el nivel de confianza es 99%, el nivel de significancia es 1% y se utiliza 0,01. ¿De acuerdo? Entonces, es correcto en este caso el nivel de significancia y el tamaño de muestra es 31, muy similar al tamaño de muestra que nos ya da el ejercicio, que es 30. Entonces luego dice, los investigadores deciden aumentar el error y el razonamiento de su colega es muy bueno, porque si aumento el error, el denominador es más grande y el resultado será más pequeño. Entonces está en 0,5, voy a colocarlo 0,7, ya estoy aumentando el nivel de error y la muestra ha disminuido. Observen cuánto ha disminuido. Si aumento el error, la muestra disminuye y si disminuyo el error, la muestra aumenta. ¿Se han dado cuenta de esa relación que existe? A menor error,
mayor muestra, a mayor error, menor muestra. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Vamos, chicos, ¿alguna pregunta? No, doctor, está claro. Ya, excelente. Pregunta 7. Un investigador, utilizando el muestreo aleatorio simple, seleccionó una muestra de 136 para estimar la proporción de escolares con alergia. Para calcular la muestra utilizó una proporción P de 0.15. Si el tamaño no es conocido, ¿cuál habría sido el error absoluto de muestreo? Y aquí muestra errores como 0,6 o 60%, 0,5, 50, 0,4, 40 o 0,06. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? 0,06. A ver, miren, voy a utilizar la proporción asumida 0,15, el nivel aceptable de error 0,05, pero aquí me dice que utilice 0,06, le coloco 0,06 y un nivel de confianza de 0,05. ¿Han observado cómo he reemplazado los datos? Miren, observen en el ejercicio, observen cómo he reemplazado los datos y me da un tamaño de muestra exacto, ¿no? Entonces, estoy asumiendo que ha utilizado un nivel aceptable de error de 6% o 0,06. Pero, ¿qué ocurre si utilizo otro valor de los que me muestra? Por ejemplo, 0,6 o 60%. Miren el tamaño de muestra, 2 unidades. ¿Será correcto eso? ¿Tendrá sentido esa respuesta? ¿Qué opinan ustedes? No. No tiene sentido. No puedo trabajar con una muestra de 2 estudiantes o con una muestra 0,40% o con una muestra de 4 estudiantes. Es imposible, ¿correcto? Entonces el error que han utilizado es 0,06. 8. En términos generales, el error absoluto de muestreo, ¿qué representa el error absoluto de muestreo? Vamos. Vamos, ¿qué representa? Pues representa la diferencia entre la media resumen poblacional y la medida de resumen que se espera obtener en la muestra. Muy bien, vamos al número 9. Se desea estimar con 95% de confianza el nivel promedio de plomo sanguíneo en policías que dirigen el tránsito en el centro de Lima. La población fueron 800 policías. El método de muestreo es muestreo aleatorio simple. Al realizar un estudio piloto se observó una desviación estándar de 7. Si se asume un error absoluto de estimación de 1,5, el tamaño mínimo de muestra, ¿cuál es? Entonces, utilizamos para estimar una media de población. Reemplazamos, observen cómo reemplazo 800, la población, la desviación estándar 7, el nivel aceptable de error 1,5 y el nivel de confianza 95%, es decir, nivel de significancia 0,05. El tamaño de muestra es 76. ¿Es correcto? ¿Han visto cómo calculamos y nos sale el mismo valor? ¿Sí? ¿Se aprecia? Esta es la respuesta, ¿de acuerdo?
¿Alguna pregunta? Doctor, entonces solo consiste en ordenar bien los datos en la calculadora. Exacto. En la calculadora hay que asignar correctamente. Si yo asigno diferente, o sea, o confundo, pues cualquier resultado me va a dar. Tengo que tener claro los elementos. ¿Cuáles son los elementos que nos pide la calculadora estadística? Nos pide la desviación estándar o la proporción asumida para calcular la varianza, el nivel aceptable de error y el nivel de significancia. Esos tres valores. Y en algunos casos el tamaño de la población cuando es conocida. ¿De acuerdo? Sigamos resolviendo. Número 10. En la población de conductores de unidades de transporte público de la línea 73 que circula en Lima, el tamaño de la población fueron 1000. Estamos interesados en estudiar el consumo de tabaco y la frecuencia cardíaca. El estudio se realizará mediante una muestra. Algunos resultados del estudio piloto son frecuencia cardíaca 82, desviación estándar 10, proporción de fumadores 35, el tamaño de muestra para estimar la proporción de fumadores considerando un nivel de confianza de 95% y un error absoluto de 6%. ¿Cuál es? Entonces vamos en este caso a calcular una proporción de fumadores, es una variable P, la población son 1000. Observen cómo estoy reemplazando. La proporción de fumadores es 0,35. El nivel aceptable de error 0,6. El nivel de confianza 95%, por tanto el nivel de significancia es 0,05. El tamaño de muestra en este caso para el ejercicio 10 es 196, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo rapidito? Bueno, yo tengo entrenamiento, pero yo les invito a que ustedes se entrenen y se preparen, ¿de acuerdo? Doctor, en el caso no darme la población total. Utilizo la otra fórmula. Por ejemplo, este mismo ejercicio, digamos que no te dicen que trabajes con 1000 conductores. ¿Ya? El mismo ejercicio. ¿Qué fórmula utilizo? La fórmula de la izquierda, en donde voy a reemplazar 0,35, la proporción asumida, el error 0,06 y P y nivel de significancia 0,05. Son los mismos valores, pero no hay población. ¿Se dan cuenta? No hay población, ¿de acuerdo? El tamaño de muestra requerido es 243. ¿Qué ocurre cuando corregimos por el tamaño de la población? Pues la muestra se restringe un tanto, ¿no? Se disminuye la muestra, ¿de acuerdo? ¿Alguna Sí, pregunta? doctor, gracias. Ya, muy bien. Siguiente Doctor, ejercicio. usted pone 0,05 por la diferencia de que es 95% el nivel de confianza, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que acepta la calculadora. No acepta que ingresemos 1,96, ¿no? Eso es para cuando trabajamos con la fórmula, pero en este caso, la calculadora es una aplicación de la fórmula programada en macros muy potente, pero hay que estar familiarizado con el empleo, la utilización, ¿de acuerdo? Ya, siguiente ejercicio. El número mínimo de individuos de una muestra a través de la cual deseamos estimar la prevalencia de obesidad de una comunidad, considerando un nivel de confianza de 95% y un error absoluto de 0,05, ¿cuál es? En este caso, la prevalencia de obesidad es una proporción, ¿no? La variable solo tiene dos valores, ¿es obeso o es normal? Pero no tengo información cuánto es
esa proporción de obesos. Puede ser 10%, puede ser más. Entonces, puedo recurrir en este caso, cuando no tengo el dato, puedo recurrir a un estudio piloto, ¿no? Evalúo 30 personas y veo de esa proporción cuántos padecen de obesidad. La otra posibilidad es evaluar los antecedentes, evaluar otros estudios antecedentes y determinar en esos estudios antecedentes cuánto fue la proporción hace 2 años o hace 3 años y trabajar con ese valor. Finalmente, si no tengo esas dos respuestas, pues puedo asumir una proporción de 0,5, que es el caso que voy a asumir ahora. Voy a asumir una proporción de 0,5, el aceptable de error de 0,05 y un nivel de confianza de 95%, por tanto, nivel de significancia 0,05. El tamaño de muestra en este caso es 385, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio. Se desea estimar el nivel promedio de colesterol total de una población de vendedores de comida en el mercado de un distrito limeño. El estudio se realizará mediante el muestreo aleatorio simple y se requiere un tamaño de muestra considerando un nivel de confianza del 95%, y en un estudio piloto se determinó que el promedio fue 190, colesterol, desviación estándar 30. Si el investigador asume un error relativo de 0,04, ¿de qué tamaño es la muestra? En este caso estoy introduciendo información con relación al error relativo. Entonces, el error relativo es una proporción del promedio. Veamos cómo lo vamos a resolver. ¿Cuánto es el 4% de 190 de colesterol? 190 por 0,04. Entonces, el error de estimación, 7, ¿cuánto? ¿Cuánto es, chicas? Vamos, me ayudan. Ya lo calculé, 7.6. Entonces, miren, vamos a reemplazar los datos. Desviación estándar, 30. Nivel aceptable de error, dice error relativo 0.04. Estoy ingresando el error relativo. Y nivel de significancia 0,05. Ojo, observen, ¿será posible trabajar con una muestra de 2 millones? ¿Qué opinan ustedes? ¿O hay un error? Es demasiado. Claro, ¿por qué estoy ingresando error relativo? O sea, un número pequeñísimo. Pero ese error relativo, 0,04 o 4%, multiplica al promedio, 190. El resultado es 7,6. Entonces, ingresamos nivel aceptable de error 7,6. Ya reemplacé, ¿de acuerdo? Ya reemplacé y ahora sí tengo un tamaño de muestra acorde, ¿no? Un tamaño de muestra acorde y está en las respuestas. ¿Se dan cuenta? O sea, cuidado cuando les den el dato de error relativo. Tengan cuidado. No pueden trabajar con una muestra de 2 millones. Eso es imposible. Pero si multiplican, en este caso, el error relativo por el promedio, el resultado es 7.6 y es una muestra bastante asequible. Siguiente Doctor, ejercicio. ¿por qué se hace esa multiplicación? O sea, ¿bajo qué se justifica? Una regla práctica. Se justifica porque no me dan en el ejercicio el error de estimación. Me están dando el error relativo de estimación. O sea, no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo. Entonces tengo que tener cuidado. Entonces, para volverlo absoluto, tengo que multiplicar con el promedio, me dice, ¿verdad? Sí, en este caso, para volverlo un error absoluto de muestreo, se multiplica por el promedio y se convierte en 7.6.
¿De ¿Hay acuerdo? otro tipo de secciones? ¿Mm? ¿Hay otro tipo de secciones, doctor? Depende, vamos a verlo por partes. Eso Eh, depende. Ya está. Entonces, el siguiente ejercicio. Se Doctor, una decide. pregunta. Sí, adelante. El 7,6 vendría a ser ahora el error absoluto, ¿no? Exacto, muy bien. Ahora es error absoluto de estimación. ¿Alguna otra pregunta o duda? Vamos al siguiente. Se desea estimar la proporción de pacientes con infección intrahospitalaria mediante el estudio de una muestra. Para calcular la muestra se considera un nivel de confianza del 95%, un error de 0,05 y en un estudio piloto se reportó que la proporción de infección intrahospitalaria es 25%. Además, durante un mes en dicho hospital, en promedio, 200 pacientes fueron hospitalizados. Considerar para el cálculo la población anual. El tamaño de muestra, ¿cuál es? Entonces, puedo trabajar con esto. Primero, cuando no conozco la población. Entonces, reemplazo la proporción asumida, 25. El nivel aceptable de error, 0,05. Y el nivel de significancia 0,05. Correcto. El resultado me da 289. Bueno, es una muestra tolerable, pero luego me agrega información, me dice, en un mes se atendieron 200 pacientes hospitalizados. Entonces, yo puedo trabajar con información del mes, pero me indica considerar para el cálculo la población anual. Entonces, si en un mes se atienden 200, en un año, ¿cuántos se atenderán? 2.400. Proporción asumida, 0,25. Nivel aceptable de error, 0,05. Nivel de significancia. Ahí se corrigió el tamaño de muestra. ¿Se dan cuenta? Sí, chicos, ¿me siguen? Se corrigió el tamaño de muestra a Doctor, 200. disculpe, ¿por qué puso 2400? Porque estoy multiplicando el promedio mensual por 12 meses para obtener una Ah, ya. comparación anual. Doctor, Siguiente ahí la respuesta sería 258, ¿no? Omitiríamos el exacto. anterior. Sí, claro, el anterior no, porque hay más información, tamaño de la población. Entonces se corrige el resultado anterior. Sí. ¿De acuerdo? Con el muestreo aleatorio simple se seleccionó una muestra de 385 para estimar la proporción de escolares con algún tipo de alergia. Para calcular N se utilizó una proporción de 50%. Dale, amigo, ¿cómo vas? Si el tamaño N no es conocido, ¿cuál habría sido el error absoluto? En esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál habría sido el error absoluto? Ya, vamos a la siguiente. Se desea estimar la prevalencia de osteoporosis en una población de 1.000 mujeres. En la revisión bibliográfica se encontró que la prevalencia fue de 38%. Si se asume un error absoluto de 6%, ¿cuál será el tamaño de la muestra? Entonces, utilizamos la fórmula para proporción, para estimar una proporción con población conocida. La población son 1.000. La proporción asumida es 0,38. Un error aceptable de 0,06. Un nivel de significancia de 0,05.
Doctor, la prevalencia lo asume como proporción asumida, ¿verdad? Sí, exacto, Es lo mismo. proporción asumida, exacto. Así que es Doctor, si no nos da el porcentaje de confianza, asumimos que es 95%, ¿no? correcto. Normalmente el 95% de estudios utiliza un nivel de confianza del 95%, es decir, un nivel de significancia de 0,05. Gracias. Listo, chicos. Entonces, con esto he cumplido con demostrarles la calculadora estadística que ayuda a simplificar el proceso de calcular. Ahora les voy a compartir a la señorita Arquínigo otra práctica para que continúen los ejercicios, ¿de acuerdo? Tengo otra práctica que es esta práctica de muestreo del 5 de marzo. A ver si se apertura. Esta es la práctica anterior. Esta es la práctica. Muestreo y sus aplicaciones, 5 de marzo. También tiene algunos ejercicios para que sigan calculando. Se trata de una batería de 12 ejercicios, ¿de acuerdo? Voy a dejarles indicado, pero también voy a compartirle a la señorita Ingrid este archivo de trabajo. Entonces, tengo que aperturar WhatsApp en mi escritorio. Aperturamos WhatsApp. Está aperturando. Entonces, la habilidad suficiente para calcular tamaños de muestra, para ver cómo se comporta esta característica en los estudios de investigación, se obtiene practicando. Ahora, en esta oportunidad, ahí está Ingrid Arquínigo, le voy a compartir el archivo. Ingrid, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo vas de salud? Buenos ¿Ahora días, ya doctor. mejor? Sí, doctor, ya mucho mejor. Doctor, una consulta. ¿Hasta qué hora pueden iniciar, perdón? ¿Hasta qué hora pueden entregar su práctica? Entréguenlo. Es práctica dirigida, o sea, no hay problema. Ahí vamos a tener prácticas calificadas, pero esta no. Ingrid, ya te compartí el archivo. Ya, doctor, ahorita le envío. Sí, envíalo a los chicos, por favor, y aquí estoy presentando el archivo para que trabajen. ¿Listo? Listo, chicos. Doctor, entonces en el transcurso del día pueden enviar su práctica, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, doctor. Voy a pasar asistencia, bueno, descargar la asistencia ahorita. Ya, correcto. Entonces ahora desconecto mi micrófono